Buenos días a todos. Una vez más agradecemos su presencia en este foro. Para mí es un placer agradecer también la presencia de nuestra siguiente plenarista, la doctora Rosa María Ramírez Zamora, actual directora del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Ella es ingeniera química egresada de la Facultad de Química de la UNAM, maestra en Ingeniería Sanitaria por la Escuela Nacional de Salud Pública de Rennes, Francia. Obtuvo el grado de doctora en Ciencias Químicas aplicadas al tratamiento de aguas en la misma universidad. Sus principales temas de investigación se basan en la aplicación directa e indirecta de residuos industriales y en el desarrollo y evaluación de nanomateriales como absorbentes y catalizadores para tratamiento de agua y aire. Las principales contribuciones en sus investigaciones se centran en el establecimiento de reacciones que se desarrollan en la remoción de contaminantes emergentes de agua, aplicando residuos y subproductos de la industria metalúrgica. La doctora cuenta con más de 120 artículos en publicaciones y aceptados en revistas, 44 con factor de impacto, así como en memorias de congresos internacionales y nacionales, y 5 capítulos del libro sobre desarrollo y aplicación de procesos físico-químicos avanzados para el tratamiento de agua y aire. Sus publicaciones registran más de 500 citas y tiene un índice H de 13, de acuerdo con los datos de Google Scholar. La doctora ha realizado como responsable técnica de alrededor de 50 proyectos para diferentes instituciones de gobierno, para el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, la Dirección de Asuntos del Personal Académico de la UNAM y para diversas empresas. Colabora de manera activa con 4 grupos académicos del Instituto de Ingeniería de la UNAM y en otras entidades de la misma universidad. Posee varios proyectos financiados por DEGAPA y ha generado un total de 38 productos académicos con el tema Manejo Sustentable de Recursos Hídricos, Tratamiento mediante catalizadores y absorbentes provenientes de la valorización de residuos metalúrgicos de nanometales. Por su trayectoria académica, la doctora Rosa María Ramírez recibió el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz 2009 de la UNAM. Ha sido acreedora a más de 12 premios y distinciones: el premio León Bialik a la innovación tecnológica en las ediciones de 2011 y 2016, el premio a la innovación CEMEX 2014, y ha sido directora técnica de un congreso de la Federación Mexicana de Ingeniería Sanitaria y Ciencias Ambientales, y fue miembro del Comité Técnico y Científico de 2 congresos internacionales organizados por la International Water Association. Ha participado en múltiples ocasiones como evaluadora de becas de programas y posgrados del CONACYT, así como para revistas internacionales con alto factor de impacto, superior a 6, entre las que destacan la Water Research, Chemical Engineering Journal, Environmental Engineering Science, Journal of Hazardous Materials, y además es miembro de la International Water Association, la FEMISCA y el CITED, Red Iberoamericana de Absorbentes para la Protección Ambiental. El día de hoy, la doctora nos presentará la plenaria titulada Remoción de metales pesados, metaloides y halógenos en agua con escorias metalúrgicas. Gracias, doctora. Muy buenos días a todos los asistentes a este evento. Agradezco la gentileza que ha tenido todo el comité organizador de Simvestar para invitarme a dar esta plática. Me da mucho gusto que principalmente estén asistiendo jóvenes que tienen esa motivación para realizar investigación. El trabajo que voy a presentar pues está dirigido, como su nombre lo dice, a evaluar el desempeño a través de diferentes proyectos que hemos realizado en el grupo de metales pesados, metaloides,
y lo que sería un halógeno, el cloruro. Es innegable que la presencia, pues la mayoría de ustedes conocen que la presencia de esos contaminantes representa un riesgo a lo que sería principalmente a los aspectos de seguridad alimentaria y de salud pública. En México, principalmente lo que es arsénico y flúor se encuentran en aguas subterráneas, en suelos que están contaminados de manera natural, o de origen natural, pero también debido a la actividad humana o de origen antropogénico. Está en nuestro país, para el señalizador sería el rojo. Las áreas del norte, principalmente por la actividad antropogénica, que son áreas mineras, y en la parte sur por de origen antropogénico. El suelo contiene esos minerales y al estar en contacto con aguas subterráneas se disuelve y se llegan a contaminar. Entonces, en nuestro grupo principalmente nos hemos enfocado por la incidencia que puede tener en lo que es la salud estos dos compuestos, los compuestos de arsénico y flúor, y también lo que es el agua. No quiero ahondar mucho a los efectos en la salud que tienen esos contaminantes, que esos digamos, lo pueden consultar de manera particular en libros de texto, en bibliografía. Lo que sí quiero ahondar es de que debido a su toxicidad existen restricciones o límites permisibles para la diversidad de contaminantes. En particular, si observamos en agua potable o para consumo humano, el arsénico y lo que es el cromo son los que presentan los límites más bajos. Asimismo, estos contaminantes existen restricciones o límites máximos permisibles dependiendo si el agua residual va a ser tratada y reusada. Por ejemplo, que puede tener, digamos, uso en riego agrícola, uso público urbano, o lo que serían la presencia en aguas naturales o fuentes de abastecimiento. Entonces, diversos organismos han puesto límites para poder evitar los riesgos a la salud. Pues también, sin duda, ustedes han de conocer que existen diversas tecnologías para su control o remoción, que pueden ser desde procesos físico-químicos, electroquímicos y membranas, que son los que han resultado más eficientes para su remoción. Y pues lo que es la selección para aplicar uno u otro, normalmente los basamos en dos aspectos principales, que deberían también de considerarse los otros aspectos, pero lo económico, lo técnico, eventualmente también lo ambiental y lo social, porque lo que es el tratamiento de agua o producción también de agua potable o de agua para un reuso va a tener un impacto en la sociedad. Entonces, esos aspectos también se deben tomar en cuenta, pero son principalmente estos dos los que se consideran. Se puede determinar una factibilidad o factibilidad dependiendo de la escala del tratamiento que se esté aplicando para una determinada tipo de agua. Normalmente, para llegar a factibilidad sí tenemos que tener datos a nivel de planta piloto para poder tener acotados bien todos los aspectos que tomar en cuenta o contabilizar, que serían los costos de reactivos, equipos, tanques y todo lo necesario para poder implementar el proceso, la energía eléctrica, tratamiento o disposición de residuos que llegan, por ejemplo, en el caso de aguas para fines de consumo humano, si se producen lodos, ese tratamiento y disposición puede ser el 40% de su costo. Entonces, es un punto muy importante que hay que tomar en cuenta, la mano de obra dentro de otros aspectos. Y en la factibilidad técnica, pues la eficiencia de reducción del contaminante, pues desde qué cantidad partimos hasta qué cantidad debemos llegar, dependiendo, como mostré en la diapositiva anterior, va a ser el uso del agua. Si va a ser pues, para consumo humano, para riego, etc. Es un aspecto muy importante porque mientras más bajo es el valor
del contaminante que debemos de llegar, pues los costos también se incrementan y la factibilidad técnica de cada proceso que puede ser utilizado no va a ser igual. Entonces, ese aspecto muy importante. También tenemos que tomar en cuenta la estabilización de nuestro sistema. Si es un sistema que va a tardar en estabilizarse mucho tiempo, pues no nos conviene. También el tiempo de duración del proceso. Hay procesos biológicos que, como saben, llevan tiempos de residencia hidráulica mayores a los fisicoquímicos. Ese es otro aspecto que también nos va a limitar esa parte también, la disponibilidad del espacio en el que vamos a tener para construir una planta de tratamiento que nos permita la remoción de algún contaminante. La facilidad de acoplarlo a la infraestructura existente, si es que se trata de una planta que ya esté construida y que por la calidad del agua con la que se diseñó ha variado, ya ha incrementado la concentración del contaminante y ya el tren de tratamiento existente ya no es suficiente para llegar a la concentración que tenemos que llegar. Entonces, es otro aspecto que también, la facilidad de operación del proceso y nuevamente también la generación de sólidos, ya sean líquidos o sólidos. Bueno, existen diferentes metodologías para hacer una evaluación de procesos, pero aquí en esta muestro más o menos lo que se llamaría la matriz de decisión de criterio o multicriterio, en el que dependiendo de diferentes criterios, en este caso serían 3 del tipo de factibilidad técnica y uno de costos globales, podemos así nada más poniendo digamos de manera subjetiva, no números como lo demanda el método de decisión multicriterio, observar que la absorción es la que presenta pues mayores ventajas en cuanto a porcentajes de eficiencia, de disponibilidad comercial en cuanto a materiales y también a equipos que se requieren para su operación y eventualmente también costos. Se generan residuos, eso sí, cuando ya se termina la vida útil del absorbente y eso puede también incrementar nuestros costos. De los absorbentes que existen comercialmente, pues hay varios grupos para remoción de metales, que sería el carbón activado, que de manera comercial es muy disponible, tiene diferentes presentaciones, ya sea en polvo, granular, LX. Además también tenemos lo que son los derivados del aluminio, la alúmina, y por otra parte, pues en el caso particular del arsénico se han destacado los compuestos óxidos de hierro derivados. Estos óxidos de hierro, además de la titania, pero los óxidos de hierro, tenemos de manera natural algunos minerales que encontramos en diferentes menas, en diversos países. México es uno de los que tiene más menas de óxidos de hierro, pero también pueden ser sintetizados a 2 tamaños normalmente, nanométrico y micrométrico. Y estas son las diferentes, digamos, fases mineralógicas o cristalinas en las que se presentan los óxidos de hierro. Ahora bien, pues también existen para la remoción de metales lo que serían las resinas de intercambio iónico, micro y macroreticular, en 2 cargas catiónica y iónica. Sin embargo, debido a los costos de esos materiales comerciales, se ha visto la necesidad de buscar opciones, no solo los materiales naturales, sino también pues aprovechar lo que serían los subproductos y residuos industriales que en el grupo que hemos trabajado son los que se han evaluado principalmente. ¿Cuáles? Las escorias metalúrgicas de varias industrias, en particular la de la industria del cobre, hierro y acero, y ahorita voy a decir por qué hemos utilizado más esos materiales, limaduras de hierro, cenizas volantes e incluso lodos de plantas potabilizadoras. Ok, entonces también al aplicar un poco la metodología de matriz de decisión multicriterio, en esta diapositiva
presento los diferentes absorbentes que han sido evaluados en literatura para tratamiento de metales, arsénico en particular, y hemos observado que las escorias metalúrgicas, en cuanto a eficiencia, es arriba del 95%, pues no podemos decir tanto de disponibilidad comercial, pero sí es disponible. Ahorita voy a presentar por qué. Generación de residuos peligrosos, pues en el caso particular de arsénico hemos observado que no se genera un residuo peligroso y se estabiliza. Hay una quimisorción que evita que posteriormente o es más difícil que libere el arsénico que ha sido retenido en la superficie de la escoria. Y pues el costo pues también lo presenta como un material muy factible para ser utilizado en procesos de tratamiento, de remoción de metales pesados o de otros tóxicos que tenemos en el agua. Entonces, ¿pero qué es una escoria metalúrgica? Aquí estoy poniendo lo que es la definición que presenta la ACPN, que es un subproducto de la reducción de metales que se conforma o se forma principalmente por una combinación de óxidos de metales y de otros elementos, fundentes, carga metálica, ceniza y revestimiento del oro. Estos materiales, a grandes modo o grosso modo, se dividen principalmente en dos grupos, que son las escorias ferrosas, principalmente de la industria del hierro y del acero, y por otro lado tenemos al otro grupo que es no ferrosas, quiere decir que no contienen hierro o que no producen más bien como metal final la industria hierro o acero. Y entonces ahí se encuentra lo que es cobre, plata y zinc. Cobre, bueno, por un lado el hierro y el acero en México, en el 2013 fue el segundo productor, el mayor segundo productor de América Latina, produciendo más de 18,000 millones de toneladas en el 2013, no tengo el dato más reciente, y generó por esa producción de acero entre 100 y 300 kilogramos por tonelada, kilogramos de escorias por tonelada de acero producido. Entonces es una gran cantidad. Por otro lado, en México también, bueno, aquí es el cuarto productor, hay una pregunta de dedo, a nivel mundial de cobre. Entonces, la disponibilidad de estos materiales los hacen, les digo, muy factibles para evaluarlos en primera instancia de material de remoción de metales que son contaminantes. Bueno, aquí se ilustra un poco el proceso de generación de las escorias en los hornos. Okay. Bueno, con esa idea de que en México pues tenemos gran disponibilidad de las escorias, en nuestro grupo empezamos a hacer diversos estudios de evaluación de su desempeño. Contactamos a diversas empresas, tanto de la industria del hierro como del acero y del cobre. Tuvimos respuesta de las que ilustro aquí, tienen un código, son 6, que es, sería la escoria, bueno, aquí la escoria 2, pero la escoria 3, vienen de diversos orígenes de los estados que conforman México y de diferentes tipos, tanto de la industria del acero, del hierro y también del proceso de obtención. No voy a ahondar mucho de los procesos de obtención, que de hecho sí tienen una influencia sobre las características físico-químicas que van a tener estos materiales. Pero a grandes rasgos pues tenemos que los procesos de obtención son a través de los hornos básicos al oxígeno, de arco eléctrico, de eléctrico de inducción y lo que serían de alto horno. Entonces tuvimos una variedad importante, podemos decir, de lo que pudimos tener de respuesta por las empresas para evaluar estos materiales. Que una vez que se obtuvieron en general, a través del método de cuarteo de la norma NMX 15 de 1985, se tomó una muestra representativa para, por un lado, hacer un análisis granulométrico por separación a través de método de tamizado,
y después la sometimos a diferentes métodos de caracterización. Ahorita solo voy a presentar dos básicos, que es el análisis de fluorescencia de rayos X. Aquí viene, pues bueno, se hicieron varias muestras y se presenta lo que es la desviación estándar, etcétera, y el promedio de esos valores. Fueron 5 muestras las que se analizaron, y en esta tabla presento la composición química general a través del método de fluorescencia de rayos X de los componentes mayoritarios, los componentes químicos mayoritarios. Y pues podemos ver, es un análisis de literatura de todos esos compuestos. De esos compuestos en literatura, de esos elementos en literatura, ¿qué compuestos habían sido utilizados a partir de esos elementos para remoción de diversos contaminantes? Y encontramos de manera interesante que esta escoria, que tiene pues relativamente un alto contenido de hierro, de calcio, de magnesio, se había reportado que esos elementos o compuestos de esos elementos habían sido utilizados para la remoción de amonio, fosfatos, oro. En este caso, pues había también, además de esos, la remoción a través de la aplicación de compuestos de esos elementos, de arsénico, fluoruros, cloruros, amino, alquilfosfatos, y en este caso de esta escoria que presentaba también preponderantemente un alto contenido de hierro. Además de todo esto que se podía remover, se habían utilizado para remover colorantes, también arsénico como en este caso, cadmio, cromo, fosfatos. Y por otro lado, para esta, digamos, escoria que tenía un alto contenido de silicio, normalmente se había utilizado para remoción de zinc, cadmio, cobre y níquel. Entonces, pero no nada más importa el contenido, la cantidad del elemento que bajo un compuesto se había utilizado para la remoción de ciertos contaminantes. También teníamos que saber en qué forma cristalográfica o mineralógica se encontraba, por lo cual también se sometieron a un análisis de difracción de rayos X, y encontramos que una de esas escorias que tenía un alto contenido de hierro, que es la primera y la tercera, las fases mineralógicas que contenían habían sido reportadas en estudios para la remoción de boro, para la remoción de flor y cromo. En este caso, para la de Acer, la portlandita, que es hidróxido de calcio, es el que se utilizaba en el proceso de remoción para esos contaminantes. En el caso de la tercera escoria, que tenía un alto contenido de óxido de hierro, había sido reportado para remoción de arsénico, cromo, para reducción de cromo, no completamente la remoción, es reducción, y luego, posteriormente, hay una precipitación con la presencia del gas hidróxido de calcio. Entonces, y finalmente la de cobre, que principalmente se compone de un silicato de hierro, que es la fayalita, y de la magnesioferrita, con un alto contenido de este último mineral, podría ser utilizada eventualmente para también la reducción de cromo. Entonces, con esos compuestos o minerales, y también revisando en literatura pues, los mecanismos propuestos para la remoción de los contaminantes que íbamos a evaluar, que era arsénico, boro, cromo, vimos que sí, efectivamente hay mecanismos que especialmente proponen, en el caso de boro, para el caso de boro y para el caso de arsénico, que debe haber una hidroxilación de la superficie, que son principalmente los óxidos de hierro en este caso. Entonces hay una hidroxilación, se encarga la superficie. Las especies que en este caso estoy ilustrando, la de boro y la de arsénico, al tener carga negativa, pues va a haber, pues, por todos los mecanismos que hay de absorción y quimisorción, una interacción
Y en el caso específico del hierro, pues tenemos algunos mecanismos o modelos de absorción que son los complejos bidentado binuclear, en el cual puede haber quimisorción o fisisorción, o un complejo bidentado mononuclear a través de una quimisorción, o el complejo monodentado, que también sería a través de una quimisorción. Entonces, ya sabiendo que sí teníamos presentes algunas especies que habían sido reportadas en literatura para poder remover nuestros contaminantes, ahora procedimos a evaluarlos en la remoción de diferentes contaminantes presentes en agua. Entonces, en el grupo no solo lo hemos utilizado como absorbentes, también hemos visto que tienen propiedades catalíticas y fotocatalizadores, que en diversos, para la remoción o inactivación en el caso de catalizadores, de diferentes microorganismos o para la oxidación de compuestos orgánicos o incluso degradación de compuestos orgánicos con producción simultánea de hidrógeno. En el caso específico que nos atañe de esta plática, que es como absorbentes, pues hemos evaluado su desempeño de estas escorias para remover metaloides, lo que sería el boro arsénico en sus dos cargas, arsénico 3 y 5, que saben que la 3 es muy complicada, al no presentar propiedades de absorción, tiene que haber al principio una oxidación y posteriormente poderla remover. Pero encontramos que estos materiales, al contener metales de transición, permiten la oxidación del arsénico 3 al arsénico 5 y luego ya se facilita su absorción. Bueno, y también de compuestos orgánicos y otros metales. Voy a presentar nada más un resumen de todos los resultados que hemos obtenido, los principales en el grupo. No voy a entrar mucho en los detalles de la metodología porque son las clásicas. Realizamos, digamos, isotermas de absorción, cinéticas de absorción y en esta diapositiva estoy presentando los resultados, digamos, resumidos de pruebas que se hicieron en agua destilada utilizando la escoria 3, que es la que vimos que tenía el mayor contenido de óxidos de hierro, y los comparamos con diferentes materiales comerciales. Una resina que el proveedor nos dijo que era específica para la remoción de arsénico y nanopartículas de óxido de hierro de dos empresas. Aquí pongo empresa A y B, no quiero poner nombres comerciales, nada más, lo importante es ilustrarlos. Bueno, entonces las condiciones de los experimentos fueron más o menos similares para cada material y vimos que se dividen en dos zonas. Ok, entonces en principio viene la concentración residual que nos dio al final del tratamiento digamos en una isoterma de absorción o una cantidad dada más bien de material y tuvimos que en los primeros experimentos tenemos concentraciones que las voy a ilustrar, voy a hacer un zoom en la siguiente diapositiva y ahorita nos concentramos en estos. Entonces, en los experimentos 5 y 6, básicamente que vamos a tener la concentración de arsénico por debajo de lo que marca la norma correspondiente para riego. Entonces, como podemos ver, pues bueno, todos los materiales se comportaron bien, nos dieron un agua que podía ser utilizada para esos fines, bajo estas condiciones similares en estos dos experimentos, perdón. Sin embargo, ya cuando pasamos a otras condiciones, la escoria, pues sí, eventualmente sí no es competitiva. Pero, digamos que en la mayoría podemos decir de los experimentos, que es el 5, 6, 7 y el 10, nuestra escoria fue competitiva. Eso es muy importante. Quiere decir que aunque hay materiales comerciales, puede haber una alternativa basada en la aplicación de escorias que nos pueden dar buenos resultados. Ahora bien, este es el zoom del área que les decía que pues, no se veían bien, y aquí es el zoom poniendo ya la normatividad para agua potable o consumo humano que marca la Organización Mundial de la Salud y lo que sería nuestra normatividad. Entonces, aquí vemos que solamente hay un experimento en que nuestras escorias
sí llega a alcanzar esos límites. Entonces, por lo que hicimos la deducción que nuestro material puede ser utilizado básicamente para el tratamiento de aguas residuales. Además de que hay como que una percepción de que al ser un subproducto o residuo tiene que también pasar por todo lo que sería el procedimiento que marca la COFEPRIS para ser reconocido o autorizado su uso en agua potable. Y la CONAGUA pues también lo está solicitando eso. Entonces, por el momento no hemos llegado a esa etapa, pero sí vemos que nuestro material se evaluó en términos de capacidades de absorción, en miligramos en este caso sería arsénico por gramo del material usado, pues es muy competitivo a una resina comercial. Entonces, eso también nos da pues, buenos elementos para decir que estamos trabajando con un material. Bueno, ¿qué hicimos después? Pues agarramos nuestras dos escorias más eficientes y a través de, nos ilustramos con estos diagramas de superficies de respuesta, de cómo se comportaban en función del pH y del tiempo de contacto, y logramos ver que efectivamente nuevamente la escoria que tiene un contenido más elevado de óxidos de hierro, que fue la tercera o vital, nos permite obtener a diferentes, aquí son valores codificados, de acuerdo al diseño de experimentos, nos permite alcanzar pues incluso lo que sería la normatividad del agua potable. Sin embargo, la otra pues, no llega a esos valores. Nada, nos quise ilustrar, se nos hizo muy interesante hacer este análisis en función de la variable pH. Okay. Bueno, y aquí pues se ve que sí llega por lo que marca la EPA también para riego y la normatividad mexicana para lo que sería agua. Ahora, por otro lado, pues como mencioné anteriormente, el arsénico 3 es muy difícil de remover porque no está en forma iónica, está en forma molecular, entonces la remoción es muy difícil, pero encontramos que por el contenido que tenía estas escorias de titanio, probablemente, y también pequeñas trazas de cobre que son metales de transición, podrían eventualmente estar haciendo esa oxidación. Hicimos blancos, metimos, digamos, sin la escoria, cómo se comportaba el contenido de arsénico 3 y luego metiendo la escoria, y vimos al aplicar el método de dosificación o de cuantificación del arsénico 3 que la mayor parte del arsénico 3 se había transformado a arsénico 5 y otra parte se había absorbido. Entonces, pues eso nos indicó que estaban actuando los metales de transición para hacer la oxidación. Y bueno, entonces tomamos un agua subterránea, aquí es otro resultado que presento, un agua subterránea que tenía casi 85% de arsénico 5 y 15.5% de arsénico 3. Y a través de diferentes dosificaciones que hicimos de nuestra escoria, vimos que a partir de una dosificación de 7 gramos por litro de la escoria, pues desde los primeros minutos ya no detectábamos ni arsénico 3 ni arsénico 5. Entonces, pudimos determinar que con 3 gramos, también a través de estos resultados, pudimos determinar que a 3 minutos con 3 gramos por litro se alcanzan concentraciones inferiores de la NON 127. Entonces, tanto para la reducción de arsénico 3 como de arsénico 5, estos materiales también funcionan bien. Por otro lado, pues evaluamos la remoción de boro, también a través de isotermas y cinéticas de absorción. Y en esta diapositiva solo estoy presentando los resultados más importantes. Entonces, nuevamente, nuestras dos escorias que tenían las fases mineralógicas y los contenidos de los compuestos que habían sido reportados en literatura para remover boro, fueron los que nos dieron los mejores resultados. Acer, que es ¿se acuerdan? Si recordamos, tiene portlandita, y que la portlandita es la que se requiere para la remoción de boro. Entonces, es la que nos dio los mejores resultados. Lo comparamos también con una resina de intercambio iónico, con nanopartículas de óxido de
hierro, ¿vale? Y vimos que nuestros materiales pues están compitiendo para lo que sería lo que marca el límite de la OMS y pues estamos un poquito por arriba en lo que se requiere para lo que es riego agrícola, en particular para digamos plantas o vegetales que son susceptibles o que son poco tolerantes. Hicimos lo mismo, representamos este tipo de gráficas de 3 dimensiones y en esta ocasión comparamos nuestra escoria contra la resina y contra las nanopartículas de hierro. Y observamos que nuestro material pues incluso puede alcanzar remociones de más del 90%, que está establecido que sería para tener 1 miligramo por litro, que está establecido por la OMS para agua potable, y en cuanto a la tolerancia de plantas, serían para muy tolerantes, entonces puede llegar a alcanzar, o sea, está cubriendo todo ese intervalo, teniendo remociones, como ya lo habíamos visto en las diapositivas anteriores, mejores que la resina de intercambio y comparables con lo que serían las nanopartículas de hierro. En esta tabla presento lo que serían absorbentes para remoción de boro, en la que comparamos las escorias con diferentes otros materiales, ya sean residuos también, que por eso le llaman no convencionales, tanto para boro como para arsénico. Entonces, bueno, vienen las condiciones, que es la concentración inicial de boro, vienen las dosificaciones en las que se encontraron mejores resultados, a qué pHs están trabajando, el tiempo de contacto, a qué temperatura y las remociones que se encontraron. Entonces, como vemos en el caso de boro, este material pues incluso presenta eficiencias superiores a los que se han reportado con materiales de reuso, residuos, y lo mismo sucede con lo que sería el caso de la remoción de arsénico, que aquí tenemos una gama más importante, y no solo son residuos, sino que también son las fases mineralógicas de hierro u óxidos de hierro, en el que incluso pues compite la escoria con todas estas gamas de fases mineralógicas. Y también lo que es importante es de que, bueno, nuestra escoria aquí se está poniendo solo el pH máximo que se utilizó, pero también se puede utilizar en una amplia gama de pHs, que eso también es muy importante. Ahora bien, como había mencionado también al principio de la plática, el arsénico en los minerales normalmente no se encuentra solo, en general se encuentra acompañado con el flúor, y el flúor también pues causa problemas. Entonces, por lo cual, con la escoria que presentó mejores resultados, hicimos pruebas utilizando un agua subterránea real. Estos son los resultados de pruebas de isotermas cinéticas, y por un lado tenemos en esta gráfica los resultados que se obtuvieron para una concentración inicial de arsénico de 0.24, que es del agua real. No voy a mencionar el nombre de esa agua real, la Conagua me pidió que, bueno, tenemos cierta confidencialidad, y lo que sí tenía también presencia de flúor en 3.1 y 0.24 de arsénico, además de otros aniones que pueden representar competencia o que pueden también dar una sinergia y aumentar la eficiencia de remoción de nuestro material. Y entonces, como vemos, en el caso de arsénico para un agua real subterránea, en los primeros 15 minutos pues alcanzamos más del 92% de eficiencia, y entonces ya podemos tener el límite que marca la norma para agua potable, y en 30 minutos pues ya está, digamos, estabilizado nuestro sistema. Entonces, con mínimo 15 minutos ya alcanzamos, pero podemos eventualmente aumentar ligeramente el tiempo que se requeriría para, por otro lado, en la remoción de flúor, poder alcanzar lo que sería la remoción que requerimos para la norma de agua potable.
es decir, para tener 1.5 miligramos por litro de flúor. Entonces, en 30 minutos es un tiempo que es más o menos el recomendado en la absorción o remoción de metales, y este material, pues incluso con un agua real, demostró. ¿Por qué eventualmente, dirían ustedes, o no sé si observaron, se aumenta la eficiencia? Lo que encontramos es que precisamente el calcio estaba haciendo sinergia, el calcio que tiene el agua subterránea, y estaba ayudando también a mejorar lo que es la remoción de estos metales. En particular, en este caso, bueno, ¿qué hicimos después? Pues agarramos esa agua subterránea, pero utilizando una planta piloto. Una planta piloto que se constituía pues, de su tanque de alimentación, con las mismas concentraciones que usamos en laboratorio, pues la bomba de alimentación, las columnas que estaban en serie, entraban en el fluente, pasaba a través del lecho empacado, salía y se alimentaba la otra columna. Y el efluente final era el que se hacía el punto de lustro. No sé si se alcanza a notar muy bien las curvas de operación de esa final de esas columnas piloto, pero bueno, en primera instancia tenemos lo que es la curva azul para la remoción del arsénico y la curva anaranjada para la remoción del flúor. Y bueno, no pusimos los límites de la norma potable, de agua potable, lo pusimos en términos de eficiencia, o sea, de concentración residual, concentración residual sobre concentración, más bien concentración final sobre concentración inicial, en función de los volúmenes de agua tratados. Pero, bueno, aquí se ve claramente una raya. En el caso de arsénico, fue hasta como 90 o 100 volúmenes de agua tratada que rebasamos esa concentración. Y en el caso de flúor, fueron alrededor de 50 horas. O sea, se saturó más, por decirlo así, los lechos cuando se removió lo que fue el flúor. Pero bueno, con base en esos datos, hicimos una estimación de costos, tanto de inversión como de operación, comparando este sistema respecto a la nanofiltración. No teníamos datos de otro proceso que pudiera ser comparable, pero bueno, la nanofiltración es el proceso que permite remover simultáneamente estos dos contaminantes. Y bueno, los costos de inversión, pues sí podemos ver que son 4 veces mayores para la nanofiltración, y lo mismo pasa, bueno, incluso para los de operación son mucho más para la nanofiltración, y en total el costo por metro cúbico de agua tratada nos da que pues 3 veces prácticamente es la de nanofiltración respecto a nuestro sistema. Entonces podemos decir que se obtiene la eficiencia que se requiere para cumplir con la norma de agua potable, y además se tiene un costo de tratamiento, pues, digamos, competitivo. Posteriormente, ¿qué estamos haciendo? La remoción de cromo. La remoción de cromo, por aquí anda Ana Laura, está trabajando en eso. Todavía no se han terminado las pruebas, pero ¿qué vimos? Bueno, teníamos la escoria de cobre, tenemos la escoria de acero, escoria de cobre con muy alto porcentaje de óxidos de hierro, y o de hierro, y la de acero con un alto porcentaje de calcio. Entonces, si revisamos las reacciones que se han utilizado, bueno, que se tienen en los procesos de remoción de cromo, el cromo normalmente en aguas está con carga 6 y es difícil de remover. Se requiere llevar a cromo 3 para posteriormente precipitarlo. Entonces, normalmente pues se utilizan sales de hierro. Entonces, si tenemos una fuente de hierro, que son las escorias, pues, y a través de esta ecuación, pues podemos decir que sí podemos utilizarlo como fuente alternativa a las sales de hierro para hacer la reducción de nuestro producto. Entonces, y en el caso, ya una vez que se tiene el cromo 3,
pues normalmente se utiliza el hidróxido de calcio para precipitar ese cromo. Entonces aprovechamos estos contenidos y estas reacciones y calculamos más o menos también teóricamente qué cantidad de cada escoria se va a requerir para poder realizar, por ejemplo, la remoción, si fuese la eficiencia 100% de 1 gramo de cromo 6 y de 1 gramo ya de cromo 3. Y hicimos experimentalmente las pruebas y vimos que podíamos obtener, aplicando primero lo que es la dosis de escoria calculada y luego posteriormente el proceso de precipitación con la otra escoria, alcanzamos, pues, digamos, dependiendo de la concentración inicial de cromo, que evaluamos un intervalo desde 2 hasta 50, podríamos tener entre 95 y 98, aquí muy parecido, y disminuía casi a la mitad cuando la concentración inicial de cromo pues aumentaba mucho. Y bueno, aquí pues ilustré que también la remoción o reducción, más bien dicho, del cromo 6 a cromo 3 depende mucho de los factores, principalmente el pH, porque el pH inicial nos va a condicionar lo que sería la liberación del hierro, o sea, la lixiviación del hierro de nuestra escoria. Entonces determinamos que principalmente sería a pH 3, pH 3 o 3.5, donde tendríamos la mayor, como presenté, había un recuadro que no se presenta, donde se ve la relación de la remoción o de la reducción de cromo 6 con el hierro lixiviado. Y eso es lo que por el momento hemos realizado. Recordar que pues, para todo proceso o selección de proceso sí tenemos que tomar en cuenta los beneficios o la mayor parte de beneficios que podamos obtener en aspectos, digamos, económicos y también sociales. Entonces, en este caso, pues se espera tener, pues, digamos, un beneficio económico en el sector social, ya que es un absorbente económico eficiente, menores costos, entre comillas, de producción. Ahí donde se nos un poco dificulta es de que normalmente debe tenerse cerca el agua donde se va a tratar de la planta, porque lo que incrementa significativamente son los costos de transporte. Entonces, eso sí hay que tener en cuenta. Bueno, puede eventualmente beneficiar a las empresas siderometalúrgicas. Ellas ya están teniendo una venta, por decirlo así, pero no del 100% de sus productos con la industria cementera. Utilizan en el proceso de producción de cemento clinker, pero no, digamos, la demanda no es igual a la producción, entonces pues podría tenerse una oportunidad. Y pues al tener el tratamiento eficiente a costos adecuados, entonces se podría tratar más eficientemente más agua y pues tener menos casos de gente que está afectada por la salud, y entonces pues eso también le conviene al gobierno, porque ya no hay que cubrir tantos enfermos. Eso es lo que quería mencionar. Y bueno, pues como conclusiones es de que las escorias metalúrgicas ferrosas y de la industria del cobre pues poseen características, principalmente lo que mencioné, el contenido y las fases de óxidos de hierro y de calcio, que pueden ayudar a ser utilizadas como absorbentes eficientes y como para la remoción de metales pesados, metales halógenos. Las ferrosas pues, mostraron muy buenos resultados de remoción de arsénico y flúor mediante el proceso de absorción, y pues repito, en estos casos son los contenidos de hierro y las fases en que se encuentran. Las escorias de cobre presentaron resultados promisorios como fuente alternativa de hierro 2 para la reducción de cromo 6 debido al alto contenido de las fases de esta especie y de las escorias metalúrgicas por la posterior precipitación por el contenido también de calcio. Bueno, se identificó también que los principales factores de influencia, eso lo mencioné un poquito, pues fue el pH,
y también pues me mostré el resultado fue el tamaño de la partícula de la escoria, porque a menor tamaño que tienen mayor área de contacto y entonces la lixiviación es más rápida y más eficiente. Pues precisamente estos factores pues, nos determinaron la cantidad de hierro lixiviado que es necesario para la reducción de cromo 6 y para el proceso de precipitación los factores de influencia fue el tamaño y dosis de escoria, y esto pues, determinan principalmente los iones OH que se requieren, que provienen más bien de los compuestos tercios, principalmente el calcio, para poder hacer la posterior precipitación. Entonces, en conclusión, pues al final, las escorias metalúrgicas que evaluamos en el grupo presentan una alta factibilidad técnica económica, eficiencia de reducción, que son similares a los absorbentes comerciales, su alta disponibilidad, bajos costos, y en relativa no generación, como dije, no presento los resultados. Hicimos un análisis credit cuando se removió el arsénico y no rebasó los límites que marcan. Por eso lo mencionaba. Y pues bueno, nada más me resta agradecerles su atención. Si tienen alguna pregunta o comentario. Como absorbentes, pues yo creo que tiene pues mucho, porque pues obviamente no tiene uno que invertir, ¿no?, en la producción de estos absorbentes. Dos preguntas rápidas. La primera, la capacidad de absorción que usted muestra para estas escorias realmente es muy baja, ¿no? O sea, no alcanza ni 1 miligramo por gramo. Bueno, aunque es comparable a la resina que muestra, la pregunta es ¿por qué cree usted que esta capacidad de absorción es muy baja? Y la segunda sería con respecto a las velocidades del proceso de absorción que muestra, ¿no? Tiene ahí las cinéticas o las constantes de velocidad de segundo orden, y pues me gustaría saber por qué esa tendencia, ¿no? Y por qué eligen ustedes que la concentración de 3 gramos por litro es la que les da mejores resultados. Si hay, por ejemplo, tiene 4.4, 57.28, con esas dos concentraciones, después a 5 gramos por litro tiene 29.74 y después a 7 gramos por litro se va hasta 546.9. Se me hacen muy altas las constantes de velocidad, pero bueno, no sé por qué dice usted que el de 3 gramos por litro les da mejores resultados. Sí, bueno, a ver, las preguntas eran de que por qué tienen esta velocidad, las capacidades de absorción. Sí, es muy baja porque no presenté sus propiedades estructurales, tienen una área específica muy baja. Por eso se requieren incluso dosificaciones mucho mayores que la nanopartícula eso también, por eso es la diferencia de las capacidades de absorción. ¿De qué área superficial estamos hablando para este tipo de escoria? Dependiendo de la escoria, anda de 1 a creo que máximo 2, algo así, a muy bajas. Por eso pensamos que el proceso de absorción no es el principal mecanismo, a diferencia de los materiales comerciales, por esa baja área. Y cuando hicimos la prueba con el agua subterránea, eso nos reafirmó esa hipótesis, porque la presencia de calcio en el agua subterránea pensamos que también está haciendo una sinergia de una coprecipitación, y aparte se necesita la liberación también del calcio que contienen las escorias para también aumentar pues, esa eficiencia que observamos en nuestros experimentos. Ahora bien, bueno, precisamente como no se tiene un proceso de absorción predominante con nuestros materiales, bueno, aquí no puse las R's cuadradas, no están, fueron las que mejor se acercaron con el coeficiente de correlación, pero no se ajustan precisamente porque no es un proceso puramente de absorción. Pues ahí están las diferencias, o sea, no va como que aumentando. Aquí debe haber un aumento, pero aquí si nos fijamos en 5 gramos por litro, que es esta, tuvo un comportamiento muy extraño, no fue casi como se dice a un minuto, disminuyó todo. No se pudo ajustar su R cuadrada no corresponde. Por otro
lado dice que 3 gramos por litro, la roja, porque si vemos la de 1 gramo por litro, también hay bastante dispersión, pero a los 3 gramos por litro es la que nos permite llegar a los límites inferiores, que es de 25. En cambio, a los 3 minutos, la de 1 gramo por litro tiene que pasar hasta 30 minutos. Por eso está produciendo. Muchas gracias, doctora, y te felicito. Pero quisiera saber un poco más, presentó una tabla sobre los costos comparativos de la nanoabsorción con su proceso, pero no da más información más que esos números. ¿Cuál es la base de cálculo para...? Sí, la base de cálculo es para tratar 30 litros por hora. Esa fue nuestra base de cálculo principal. Sí, pero en la cuestión de inversión presenta esos 45 millones y los 11 millones, pero ¿a qué se refiere? ¿Solo es el equipamiento de nanofiltración o es todo lo que se necesitaría para hacer? Exacto. Fue una estimación de costos detallada. Está en la tesis de una chica que se acaba de graduar, que contiene todo, incluso calcula el valor presente neto, todas las cuestiones de monetización, y ahí vienen implicados todos esos. O sea, no desarrollé por cuestiones de tiempo, y bueno, está, en la tesis lo puedo leer. Exacto, Okay, tiene todo el desarrollo. Sí, muchas gracias, doctora Rosa María Ramírez. Muy interesante la plática. Mi nombre es Yasuhiro Matsumoto, aquí del Departamento de Ingeniería Eléctrica. Bueno, son 3 preguntas. Primero es entonces esto de escoria ferrosa. ¿En qué etapa va? Si va a producto con este esquema, ¿en qué etapa va? Y en el esquema internacional también hay escorias ferrosas que estén saliendo o no. La otra pregunta es, aparte de plomo o boro o en este caso el arsénico, pues también está el cadmio, pero puede haber variedad de elementos. ¿Qué tanto se está monitoreando o qué tanto es necesario actualmente? Y por último, con agua, yo no pude preguntar ayer, que hace 2 semanas dice que ya no está monitoreando la cantidad de elementos contaminantes, pero no sé cómo esté actualmente la situación, ¿no? Con este gobierno, si tiene suficiente recurso para seguir haciendo el trabajo necesario, si es que tiene la información. No, yo creo que si hubiera sido oportuno preguntarle a la doctora Blanca Jiménez, ella la primera fuente, y no tenemos nosotros ningún programa de muestreo con ellos para ningún tipo de contaminante. De hecho, más bien ellos tienen que tener un laboratorio certificado o acreditado, que se encarga de eso. Nosotros de ingeniería no lo realizamos, solo con fines de investigación. Muestramos un pozo en Hidalgo, los que muestran problemas de arsénico y flúor en el marco de un proyecto CONACYT, OSEO, un convenio con empresas mexicanas y empresa francesa. Entonces, en esa ocasión tuvimos ese contacto, pudimos muestrear agua. Posteriormente nos han dejado tomar más muestras, pero en el marco de investigación, de monitoreo. Y de la pregunta de qué es las escollas a nivel internacional, la aplicación, la posible aplicación. Sí, cada vez se están haciendo más aplicaciones, sobre todo hemos encontrado lo que es el tratamiento de suelos contaminados o del conjunto acuífero, suelo, lo denominadas barreras para la depuración de acuíferos. Pero hasta el momento, bueno, de hecho, precisamente en el proyecto que hicimos, en el marco del proyecto CONACYT, OSEO, la empresa mexicana que participó y que dio estos resultados, pues le pareció que resultaban muchas ventajas cuando la Conagua hizo una licitación hace varios años, fue en el 2013 más o menos, hizo una licitación para
diseño y construcción de plantas potabilizadoras de las aguas subterráneas que están en la zona, la comarca lagunera, donde se tiene ese problema más fuerte de contaminación con arsénico. Esta empresa pues quiso que se pudiera tomar en cuenta este proceso, pero bueno, las bases de licitación no lo permitían. Ellos están, de acuerdo a sus asesores, pues con la firme idea de que es la filtración en línea la que debe funcionar. Y pues es, como también mencioné, es un material que debe pasar todo un proceso por la COFEPRIS y todo eso para que sea pues autorizado su uso en el tratamiento y producción de agua de consumo. Una última pregunta. La escoria ferrosa que ocuparon para la remoción de arsénico es un material que simplemente va a llegar a un punto donde está completamente saturado y se tiene que disponer de él, o se puede regenerar. No se puede regenerar. Se hicieron estudios para identificar qué tipo de los complejos que presenté para arsénico se tenían. Muy ligeramente se llegó a observar que había quimisorción. Cuando hay quimisorción no se puede regenerar. Entonces hay que ver si constituye a ciertas condiciones de acuerdo a la norma CRETI un residuo peligroso, o se puede mandar a confinamiento normal, no residuo peligroso. Teniendo eso en cuenta, más o menos qué tiempo de vida tendría el material. Bueno, con el caso del pozo que ocuparon el agua. Sí, pues precisamente, las pruebas aquí en Columna nos determinaron qué volumen podemos estar pasando. Y de hecho también ya no nos dio tiempo por cuestiones de que la estudiante se tenía que graduar. Normalmente cuando se tienen dos columnas en serie, y si una ya no está permitiendo producir, porque también se hicieron muestreos internet y tenían varios puertos de muestreo a diferentes alturas del lecho, y vimos que la primera columna pues ya no estaba removiendo nada. Normalmente lo que se hace es se cambia la dirección del flujo, la que estaba como segunda columna pasa a ser la primera para aprovechar lo que le llaman el frente de absorción, que no se ha saturado y aprovechar más el material. Entonces, pues normalmente, como mencioné, eran hasta 50 o más o menos volúmenes de agua de lecho. Tendría que explicar todas las condiciones para que se entendiera ese concepto. Por favor, agradecemos una vez más a la doctora.